Muchos orígenes. Vamos a empezar desde las úlceras hidropépticas del estómago duodeno, o de repente perforaciones intestinales, como por ejemplo la fiebre tifoidea, o de repente también problemas iatrogénicos, perforación del duodeno, o también un problema de trauma. Pero las características son totalmente diferentes en este problema, porque aquí habrá una clara imagen, digamos, radiológica de aire subdiafragmático y por lo tanto también signos de irritación peritoneal. El problema de la colitis aguda, ya hemos avanzado, creo que hemos discutido muchísimo, es un dolor de tipo cólico con antecedentes de muchas veces de dolor y muy diferente del dolor de la pancreatitis, que es transfixiante, como manifiesta en la literatura como una especie de puñalada. Y acá, en la colitis aguda, es un dolor cólico que tiene muchas reiteraciones a través del tiempo. Otro aspecto fundamental es que la mesentérica es un paciente por encima de 40 años que tiene alteraciones cardíacas, como por ejemplo fibrilación auricular o de repente taquicardia supraventricular, que normalmente eliminan los coágulos sanguíneos y se embolizan. Y esto es totalmente al azar, pueden ir al cerebro o de repente también al tronco o al ostium de la mesentérica superior y consecuentemente producir un infarto mesentérico que se caracteriza por una gran distensión abdominal, timpanismo y un colapso circulatorio increíblemente rápido, malestar general al paciente. Tiene mucha tasa de mortalidad y esa va a depender fundamentalmente de la longitud de la isquemia. Si está en ostium, posiblemente sea hasta la mitad del colon transverso. Todo es delgado más la mitad del colon transverso, que es el territorio de la mesentérica superior. Embarazo ectópico, antecedentes de contacto sexual, amenorrea, y de pronto es en mujeres en etapas sexualmente, digamos, activas o también productivas desde el punto de vista laboral, en el que hay un dolor en la fosa ilíaca derecha y palidez, taquicardia, porque es una verdadera emergencia ginecológica. Infarto agudo de miocardio, generan frecuentemente en personas mayores a 40 años, un dolor precordial y radiación hacia el hombro izquierdo, de repente también a la hemicara izquierda. Si el infarto miocardio avanza más allá del 30% del miocardio, esa podría haber una muerte súbita. Los infartos masivos producen muerte súbita. Apendicitis tiene una característica muy diferente. Es un dolor que empieza en el epigastrio, la característica de esta, y va a la fosa ilíaca derecha y frecuentemente acompañada de náuseas y vómitos. Empieza y frecuentemente se complica si es que no hay una intervención quirúrgica. La diverticulitis, más frecuentemente en pacientes de 40 años, y hay un dolor en el flanco izquierdo. Se llama diverticulosis, son dilataciones saculares del colon izquierdo que normalmente existen en algunas personas, pero cuando se inflaman estas saculaciones que se tienen, producen lo que se llama la diverticulitis. Esta puede perforarse, puede producir obstrucción, puede producir hemorragia. La otra, por favor. Un aspecto importante en la pancreatitis es la valoración de la gravedad. Yo les dije al principio de la pancreatitis, un aspecto fundamental, muy importante, es la particularización de cada paciente. No todos son iguales, entonces los libros son apenas unas guías de acción, no dogmas. Voy a empezar por el PSR, que está mayor a 150, está indicando de la gravedad del inicio de un problema de pancreatitis. Estos marcadores importantes no hay que verlos en forma independiente, sino debemos conjuncionar todos los demás marcadores, más la clínica y más la experiencia del cirujano o el terapista para tomar decisiones oportunas. Los cambios son rápidos cuando son pancreatitis muy importantes y por ese motivo estos pacientes deben estar en terapia intensiva. Es un criterio este. En la otra imagen, el hematocrito, por ejemplo, hemos dicho en la parte de fisiología, más o menos entre 6 a 8 litros es lo que pasa por el duodeno. Y cuando hay un problema de pancreatitis hay una salida de líquido al llamado tercer espacio. Consecuentemente, el hematocrito, por definición, es la relación que existe entre líquido y soluto, solvente y soluto. Entonces, como se pierde el líquido, hay una hemoconcentración del hematocrito.
Consecuentemente, aquí damos como referencia mayor a 47, que también es un parámetro. Así, solamente visto solito el hematocrito, también puede ser en las grandes pérdidas de líquidos, por ejemplo, en los problemas de diarrea. Habrá un hematocrito elevado porque se ha perdido mucho líquido. Por ejemplo, en el cólera, solamente para poder jugar con los diagnósticos, puede haber un hematocrito más elevado que esto, porque se perdió mucho líquido. Inclusive estos pacientes entran en colapso. Como les dije al principio, vamos a ver todo en su conjunto, una forma holística, este problema del PCR y el hematocrito. ¿Otra? ¿La otra, Melissa? Aquí tenemos, por ejemplo, los criterios bioquímicos. Individualmente no son suficientes, sensibles ni específicos, pero se han manifestado. Hay que ver todo en su conjunto, al paciente, los laboratorios, las imágenes y la experiencia del médico que está tratando una pancreatitis. Por ejemplo, el BISAP. Sirve esto para una valoración inicial rápida. Vamos a ver qué es el BISAP, Ramson, Glasgow, el Apache 0 obesidad, por ejemplo, también es un criterio muy importante en aquellos pacientes con sobrepeso. Y el score radiológico, tenemos el Baltasar, ¿verdad? Entonces, frecuentemente entre el tercer y cuarto día es importante hacer esta tomografía. Como están viendo, independientemente cada score tendría poca significación. Hemos entrado con un antecedente de que la paciente tuvo unas comidas abundantes o bebidas alcohólicas abundantes y de pronto un dolor. Ahí empieza el problema de la pancreatitis, y cuando tengo un índice de sospecha que es una pancreatitis, entonces empiezo a elaborar esos criterios clínicos y bioquímicos y también de imagen o radiológicos para poder tener una visión completa del problema de la pancreatitis. ¿La otra? El BISAP, por ejemplo, son siglas en inglés, Bundesnitrógeno ureico. Por eso el producto del metabolismo, si está por encima de 25, nos indica que sí hay un problema, pero todo en su conjunto, hay alteración de la conciencia. Hay pacientes que vienen con alteración de la conciencia cuando son pancreatitis fulminantes o pacientes con pancreatitis necrohemorrágica, que altera mucho el nivel de conciencia, fundamentalmente por la deshidratación. Solamente para recordarles a ustedes que cuando hay una pérdida de líquido en el espacio intracelular, ha de haber mayor concentración de soluto, de sodio, potasio, todas estas situaciones. Consecuentemente, por un problema de ósmosis, el líquido que está dentro de la célula, el llamado líquido intracelular, va a ir de un lugar de mayor concentración a otro, por lo tanto sale del intra, va al extra, y hay una deshidratación celular de las células neuronales. Consecuentemente, ahí viene la explicación de alteración de la conciencia. El SID es una respuesta inflamatoria inespecífica que se caracteriza porque tiene temperatura mayor a 38 o menor a 34, leucocitosis o de repente una leucopenia, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esta característica que es propia de grandes problemas infecciosos, no es patognomónico del problema de la pancreatitis. Por ejemplo, en los problemas de sepsis, perfectamente este criterio del SIS pueden estar presentes incluso más de 3, 4 factores. Por lo tanto, estamos asociando a un problema que estamos sospechando que es un problema de pancreatitis. La edad, 65 años. ¿Por qué 65? ¿O por qué el paciente de tercera edad? Porque estos pacientes ancianos se caracterizan porque tienen una fragilidad fisiológica muy importante. La pérdida de 1000 cc de líquido en estos pacientes es dramática porque sus reservas fisiológicas son menos asociadas a un problema, por ejemplo, diabético o de repente arteriosclerótico, por lo tanto el retorno venoso será menos. En cambio, a una persona joven, 1 litro no le produce mayor alteración. ¿Por qué? Tiene una reserva fisiológica muy grande, tiene un inotropismo y vasmotropismo cardíaco tan importante, una descarga adrenérgica que le permite suplir, pero un paciente anciano no, por la disminución de la reserva fisiológica. Si tenemos un desame pleural en un paciente que sospechamos pancreatitis, ya podemos nosotros decir, podemos mirar de que se está tratando de una falla ya orgánica. ¿Cuándo ocurre el desame pleural? Cuando hay una transducción del líquido peripancreático y frecuentemente asociado al diafragma izquierdo, con la presión negativa empieza a acumularse el líquido pancreático con tenores elevados de proteínas y tenores de amilasa por encima de 500. Consecuentemente, este elemento excitativo produce en el páncreas una alteración.
Solamente para recordarles que el diafragma es una membrana muscular bidireccional, es decir, que absorbe y elimina líquido. Cuando absorbe, se empieza a acumular dentro de la cavidad pleural y hay un derrame pleural. Consecuentemente, esto va a alterar la unidad anatómico-funcional pleurocapilar y vienen los problemas de disnea y dificultad respiratoria. Ese es el BISAP. La otra. Ramson, vean todos ustedes, los primeros tienen 5, los otros 6. El gran problema del Ramson es que se espera dos días para tener una visión global del problema, pero nosotros en el Hospital Viva tenemos hojas que hemos confeccionado con estos criterios para darle un puntaje. Dice abajo, fíjense, 3 mayor a 6 o igual, y cuando tengo un Ramson 3, 5 puntos, me está dando a entender la gravedad del caso. Mayor a 3 es una pancreatitis grave. ¿Pero qué significa Ramson? Es un criterio, no es muy exacto, pero sirve para orientarse en la gravedad del problema de la pancreatitis. En este caso, en esta imagen, para simplificar, tenemos edad 55 años, leucocitos 16.000 y la glucosa. ¿Por qué se da la glucosa en este caso? El estrés produce una crisis adrenérgica, aumenta el glucagón y aumenta una glucogenólisis, destrucción del glucógeno hepático en glucosa por la emergencia. La GPT va a 250 y el ADH, la desogenasa láctica, va por encima de 350. Pero este es un parámetro. Si uno de estos parámetros de aproximada digamos, para darnos cuenta qué es lo que está entrando el paciente. Cuando ingresa en emergencia, con cuántos parámetros entrando, 1 o 2, a veces entra con 0, pero ya nos está indicando por el dolor que puede ser una pancreatitis. Hacemos esto cuando esperamos laboratorio y nos avisan que la mirasa está por encima de 500, 600 o 1000, no hay duda que esto es una pancreatitis. Consecuentemente, de las 48 horas, lo que nos importa, no tomamos en cuenta mucho nosotros, es un calcio que baja hasta 8 miligramos por decilitro, una urea muy elevada. El PSO2, lo que hemos dicho, el derrame pleural, ocasiona una alteración en la membrana alveolo-capilar en la que la saturación de oxígeno baja a 60. Es un parámetro creado por los terapistas. Cuando baja de 60 significa que no hay una saturación adecuada de oxígeno, déficit de base no hay, se perdió bicarbonato, consecuentemente mayor a 5.000 equivalentes, lo que nos está indicando aquí que va a haber una tendencia a una acidosis. Y lo que hemos manifestado también, secuestro de líquidos, aquí dice 6, pero en otros libros está más o menos la relación de 6 a 8 litros. Y fíjense, en un paciente mayor, significaría una grave ofensa. Por lo tanto, cuando tenemos estos criterios, tenemos que manejar, por decirlo de esta forma, milimétricamente a este paciente en la reposición de líquidos. Se supone hasta aquí, o sea, un paréntesis, que el paciente ya está posiblemente con vías venosas muy importantes de una zona fole para hacer diuresis horaria, y en este caso tenemos que encontrar entre 30 y 50, mejor si fuera 50 ml hora o 0,5 ml hora. Entonces, fíjense, este es un criterio muy importante en el manejo. A mayor criterio de Ramson, mayor tasa de mortalidad. Cuando tenemos 3, está indicando, ya te está diciendo el criterio de que posiblemente es una pancreatitis grave. Vamos a la otra. Aquí están todo lo que hemos hablado. Es una reiteración nada más. Aquí de repente me gusta mucho remarcar en este calcio y en el líquido. En mayor a 6 litros, y depende de la edad del paciente, va a haber alteraciones metabólicas del medio interno que son muy importantes en este paciente. Cuando tenemos pacientes con pancreatitis, en este caso, digamos, 3 factores graves, debemos mantener un estado de homeostasis en cuanto a líquidos electrolitos y cuidado mucho del potasio, porque el potasio interviene en el funcionamiento, en la despolarización ventricular. Entonces, una hipercalemia, por ejemplo, puede ser muy grave, muy peligrosa, porque evidentemente puede haber alteraciones del ritmo asociado a una creatinina por encima de 2, 2.5, de repente 3. Entonces, es muy importante saber el nivel que tiene de potasio en este caso. También el calcio, porque hay un consumo de calcio por la gran reacción inflamatoria, y cuando se hace una laparoscopía diagnóstico, se abre la cavidad, se entra en la cavidad, encuentran zonas de precipitación de calcio en toda la epiploma mayor, lo que nos está indicando la gravedad del problema. La otra, por favor. En el problema de color de la orina, aquí vamos a basarnos específicamente cuando los volúmenes son, digamos, 20, un poco mayor a 20 ml. Nosotros hemos dicho parámetros de 30 a 50 ml y está oscuro. ¿Qué está pasando?
porque el volumen que se ha perdido, hemos dicho 6 a 8 litros, hay una precarga disminuida, por lo tanto, postcarga disminuida, y los problemas de filtración a nivel del arteriol aferente en la cápsula de Bodman han bajado tanto. Por ejemplo, por una presión de 120-80 en una persona normal, tiene que haber una presión de filtración en el arteriol aferente, esa es la cápsula de Bodman, si se acuerdan de histología. Entonces la presión baja ahí y no hay presión de filtración, por lo tanto baja y puede evidentemente entrar en una especie de una, primero, oliguria, disminución, una orina muy concentrada. Aquí va a haber alteraciones del metabolismo del potasio y sodio, va a haber una hiperconcentración de sodio y ahí se producen descargas de la hormona antidiurética, de la ACTH y consecuentemente una restricción porque no puede perder más líquido. La hormona antidiurética que está en la base de la base del cerebro produce su acción farmacológica. Cuando tenemos esos solitos así, es una simple deshidratación. Pero ahora estamos relacionando todos los criterios, juntando los informes para tener una idea más o menos exacta respecto de la gravedad de la pancreatitis. Tiene una mortalidad del 38%. La otra. Glasgow, aquí lo que nos importa mucho, digamos, la edad 55. Si tomamos esto como parámetro de referencia, va a ver el calcio sérico también está menor, la glucosa siempre va a estar mayor, como hemos dicho, la descarga adrenérgica, la urea va a elevarse porque los índices de filtración del glomérulo están muy disminuidos. Digamos, eso toma en cuenta la leucocitosis, se puede elevar en este momento. O sea, todos los factores están viendo, coinciden casi en los mismos criterios. Por lo tanto, nosotros más nos basamos en el Ransom. Vamos a la otra. A ver, aquí hay una ecografía en la que primero hemos dicho la etiología. Podemos encontrar una ecografía con vesícula llena de cálculos, una colelitiasis, o de repente también un colédoco dilatado entre 9, 10 o 12 o 15 milímetros y en su interior varios cálculos, lo que me está indicando que posiblemente la etiología en este caso, en esta situación concreta o particular, se trata de un cálculo o de origen biliar que está produciendo el problema de la pancreatitis. Este hecho, cuando pedimos ecografía nos da esta situación, ya decimos el origen litiásico, por lo tanto, a este paciente, en la primera etapa, después de que lo ha estabilizado metabólicamente con líquidos y electrolitos y todo, el calmar el dolor, rápidamente un RSP para poder descomprimir el fin de abril y sacar todos los cálculos. Entonces aquí vamos a aplicar lo que dijimos, la teoría del conducto común y descomprime la presión, baja el dolor, pero de repente, como les dije el primer día, me ha de permitir relacionar algunos aspectos que me parecen muy importantes. Cuando una persona, un médico pide un RCP, está muy bien y te devuelven de donde le han hecho el RCP y debemos nosotros en el viernes con nuestros residentes decimos observación milimétrica cada instante. ¿Por qué? Porque el RCP se puede complicar con otra pancreatitis y o además con una hemorragia, fíjense, hemorragia de pronto empieza a complicarse más la situación. Entonces hay que preguntar al endoscopista si no ha sangrado, porque muchas veces sangra al hacer esfinterotomía, o de repente también una complicación muy temida es la perforación del duodeno retroperitoneal, la segunda porción. Entonces estos criterios debemos tomar en cuenta cuando hacemos una RCP. Hemos hecho una ecografía, nos ha dado la orientación de un colédoco dilatado y cálculos en su interior, y la RCP, y debo las primeras 24, 48 horas estar atento a los problemas, para que no me sorprenda ninguna situación anómala. La otra. Entonces, si aquí hemos hablado un poco de esto, la colangiopancreatografía retroendoscópica también. La resonancia magnética lo usamos muy poco nosotros, porque con una buena tomografía en el momento oportuno, no es cuestión de pedir una tomografía apenas entre el paciente. Como les dije, vamos a particularizar cada paciente. Si entra en emergencia con colapso circulatorio, con niveles de creatinina elevada, un bajo calcio, por ejemplo, un dolor y antecedente de que la paciente estuvo en otro centro médico y que se complicó o no pudieron tratar adecuadamente bien, entonces nuestra obligación en emergencia es particularizar. Reactualizo los laboratorios y me da gran alteración del medio interno, entonces ¿puedo pedir una tomografía? Sí, se puede pedir porque tengo el antecedente de que esa paciente estuvo en otro centro varios días.
Entonces, consecuentemente, tengo que hacer para poder dar una imagen de la imagen si hay colecciones peripancreáticas, rarefacciones del páncreas o de repente es el problema inflamatorio a nivel de la grasa peripancreática. Pero si la paciente dice, tengo un dolor que ha empezado hace 2 horas, 3 horas, no tengo motivo para hacer una tomografía inmediatamente. Porque primero, las imágenes, ¿para qué pido tomografía? Y debo tener la relación costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta una tomografía y el beneficio? Hago una tomografía por precipitarme, me dice todo normal, pero la paciente tiene una mirasa de 1000. No ha habido todavía el problema inflamatorio que hemos dicho, el CIRS que hemos hablado, no hay. Por lo tanto, tengo que esperar el momento oportuno para que me diga el informe, usted tiene una colección peripancreática o de repente una imagen de necrosis estéril, por ejemplo, o de repente en la tomografía me puede mostrar, de acuerdo al día, moléculas de aire, que significa una acción bacteriana. Fíjense cómo puede cambiar el beneficio de una tomografía. Hay que esperar unos 4 días, 5 días para tener una imagen de la magnitud del daño. Si entra al principio, como he explicado, tomando en cuenta el tiempo de evolución fuera del hospital y tiene pocas horas, no tiene significancia. Al revés, si viene de otro centro médico, de un hospital de provincia, de repente la tomografía va a tener significancia en tanto que me explique las alteraciones morfológicas del páncreas. La otra. Y hemos hablado de esa situación. Nosotros en el Viedma tenemos un tumor helicoidal que más o menos tiene 120 cortes, es muy importante. Siempre usamos contraste al paciente, es muy importante un contraste oral porque nos va a delimitar. Hemos dicho el otro día de que las arteriolas pequeñas intrapancreáticas por la descarga enérgica, por la pérdida de líquido o por una trombosis, producen una isquemia y una necrosis estéril. Entonces la tomografía me va a dar a entender la extensión, el porcentaje de la necrosis. Si está ubicada en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del páncreas, para darme cuenta dónde está el problema. Principalmente encontramos esta necrosis a nivel de la cabeza, ¿verdad? Entonces me va a decir una necrosis que abarca tanto por ciento y me va a indicar la importancia. Aquí también estamos remarcando que la necrosis va a ser presente después de 72 horas o 72 horas, no inmediatamente. Entonces, como estoy usando contraste en base al yodo que tiene, por ejemplo, en un paciente que tiene una creatinina de 3, 4, posiblemente no voy a usar, porque es una contraindicación en un paciente con insuficiencia prerrenal por falta de líquido, usar sustancias que pueden dañar el hígado, por ejemplo, como son los contrastes, los elementos de contraste para la radiología, o de repente también, para recordarles, los aminoglucósidos no debemos usar porque son nefrotóxicos cuando hablamos de dosis entre 3 a 5 miligramos kilo peso. ¿Verdad? Aquí vamos a ver la clasificación, los 5 grados del Baltasar. La otra, por favor. Fíjense, aquí va A, normal, la imagen que hemos dicho. El B, aumento de la focal y una lesión inflamatoria inespecífica. Tú encuentras un páncreas ligeramente aumentado, pero aparentemente da a entender que está, digamos, sin gran alteración. La C, inflamación del páncreas y una grasa peripancreática. Y hay una rarefacción de la imagen del páncreas, se ve como una especie de deslucido, un vidrio deslucido. En la D tenemos una colección pancreática y en la E más de 2 colecciones. Y esto, fíjense, la necrosis pancreática es estéril, que produce una gran reacción inflamatoria, especialmente las interleucinas 1,6, por ejemplo, y factor de necrosis tumoral que se eleva mucho, y de acuerdo a la necrosis, al porcentaje, te da un score. Digamos, aquí tenemos 6, y puede haber una combinación mayor del 50%, tienes un criterio de 6, lo cual está indicando la gravedad del problema. Entonces, hemos dicho ya, cuando la necrosis es extensa, en este caso mayor al 50% del páncreas, está indicando un score de 6 y está indicando la gravedad del problema. Esa necrosis estéril puede, por la reacción inflamatoria, puede complicarse. O entonces inflama, hay un aumento de la diabetes bacteriana por el colon transverso y allá va a subir una Escherichia coli o millones de Escherichia coli y van a infectar. Lo que era estéril se infecta y ahí el paciente, en ese momento el paciente empieza a tener fiebre, escalofríos, hace un examen de leucocitosis, 15.000, 20.000 leucocitos y un malestar
del paciente porque está entrando en una sepsis, no choque séptico. Choque séptico es la sepsis asociada a hipotensión arterial dependiente de vasoactivos. Eso ya maneja terapia intensiva. Fíjese, estos criterios debemos tomar en cuenta todo lo que hemos hablado en una sola visión para determinar la gravedad. Si encuentro en la tomografía aire, unos puntitos negros, me están diciendo, oiga, tiene acción bacteriana. Mucho cuidado, y ahí puede tener una PAF que se llama una aguja, saco, para ver una tinción de Gram, si hay bacterias o no. Entonces ahí usar el antibiótico. Hay una discusión sobre el problema del antibiótico. Usamos al principio, algunos dicen no, porque estamos creando resistencia bacteriana. O también la contaminación cruzada intrahospitalaria. Y nosotros en el BIA hemos optado por usar, porque en otra literatura también dice, ya sabemos, otros han hecho el estudio, y sabemos que hay acción bacteriana, por lo tanto nos adelantamos con cefalosporinas, usamos metronidazol, o de repente otro antibiótico más, como de acuerdo con eso vamos a ver la respuesta del paciente. Vamos a la otra. Ya hemos hablado de esa situación. Vamos a la otra. Las imágenes tomográficas. Tenemos sin contraste, se puede delimitar la rarefacción, el edema del páncreas, pero siempre vamos a pedir un examen contrastado. ¿Por qué contrastado? Como hemos dicho que existe una necrosis estéril, entonces vamos a ver la extensión. Fíjense en el lado B. Hay un cambio de color, si pueden distinguir un poco más oscuro en relación a las otras partes. Y hay un páncreas ligeramente deformado, tiene rarefacción. Entonces, hay una intensificación uniforme de la zona donde está la necrosis, donde las arteriolas, los vasos muy pequeños tuvieron una trombosis y allá el flujo sanguíneo no llega. Ahí empieza la necrosis. Para eso nos sirve la tomografía, pero en el momento adecuado. Si yo me adelanto, como digamos, en esta paciente me adelanto, de repente veo un páncreas aparentemente normal, pero que queremos que la tomografía sea altamente significativa en la orientación del manejo de la pancreatitis. Vamos a la otra. Fíjense, hay mayor rarefacción. No sé si pueden ver, las flechitas, vean, hay, siempre con contraste, tenemos una zona pequeña de intensificación normal, vemos una zona donde están las flechitas superiores, una rarefacción. Entonces es muy importante eso. Y en la B, por ejemplo, vemos abundante líquido peripancreático. Ese líquido peripancreático es la fusión del líquido, digamos, de las células pancreáticas que están alrededor de esto. Esta reacción inflamatoria puede ser tan intensa que podría dañar algunos canalículos biliares, consecuentemente salir el jugo pancreático altamente alcalino y que puede producir ese tipo de imagen. Entonces estamos hablando ya posiblemente de la formación de un pseudoquiste de páncreas. ¿La otra? Entonces, fíjense este cuadro. Shock, ya hemos hablado, sustancias vasoactivas. Hay en el tercer espacio, se pierde mucho líquido, digamos así, del torrente extravascular. El líquido está ahí adentro. El paciente aumenta de peso, pero ese líquido no tiene función activa, digamos, hemodinámicamente. La sepsis, lo que hemos hablado ya, en la parte estéril de la necrosis va a haber acción bacteriana, puede ser por pseudomonas, por Escherichia coli, puede haber hemófilus. Entonces, pero lo más frecuente que se ha descubierto por los cultivos antibiogramas es el Escherichia coli. Insuficiencia respiratoria, síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es característica del derrame pleural. Sacamos una radiografía y vemos un gran velamiento del campo pulmonar izquierdo. A mayor velamiento, tenemos todo el campo está velado, por lo tanto los índices de saturación de oxígeno son muy bajos, consecuentemente indicando de la gravedad. Ahí, cuando hay mucho líquido, puede ser una paracentesis, una toracocentesis, sacar ese líquido y vamos a ver que los niveles de amilasa es súper elevado. Puede haber sepsis, puede haber hemorragia digestiva por el estrés. Se ha definido que los problemas ulcerosos, ulceropépticos, se deben a problemas de estrés o también algunas veces en la circulación extracorpórea por problemas de isquemia. Puede haber, y lo que hemos dicho ya, la insuficiencia renal, cuyos mecanismos importantes hemos mencionado. Cuando hay una gravedad, puede haber una necrosis tubular aguda,
que todavía podría ser recuperable. El problema es cuando hay anuria. Es importante esa situación y la necrosis tubular nos está indicando de la gravedad del problema. Entonces, de repente, este paciente, su nivel de creatinina, no podamos manejar nosotros desde el punto de vista de terapia intensiva y necesita una hemodiálisis. Fíjese, tengo este problema, tengo que llevar a lo más posible a un estado metabólicamente normal. Una CRE elevada, necrosis tubular, una orina oscura, está indicando que yo debo hacer ya una valoración en nefrología. Les dije desde un principio, aquí todo el mundo participa en el manejo de la pancreatitis, está en terapia intensiva. Ya llamé al neumólogo por el examen pleural posiblemente. Ahora al diálisis peritoneal, al nefrólogo, para que nos ayude en el manejo. Bien. Entonces, otras complicaciones cerca del páncreas, la vena esplénica que pueden, por el problema inflamatorio, podría ser una trombosis. La trombosis que va a producir una disminución, un stop del flujo del retorno venoso del vaso, una congestión y puede haber una ligera esplenomegalia. Y esta trombosis también es peligrosa en el sentido de que puede haber zonas de infartos esplénicos. Oclusión intestinal, ya les he mostrado en la radiografía, las amputada, se llama colon amputado, las he mostrado la vez pasada, lo cual puede producir alteraciones de problemas obstructivos por el problema inflamatorio o deficiencia de potasio cuando hay un gran desequilibrio hemodinámico. La otra. Esto ya hemos hablado. Aquí me quedaré en el pseudoquiste, por favor. Primero, en la necrosis, perdón. Tenemos que saber en qué momento vamos a entrar a cirugía. Porque la experiencia nos ha demostrado, y en otras partes del mundo, que con los congresos del manejo de la pancreatitis, se ha recomendado en la parte de necrosis estéril no entrar a cirugía. Pero cuando han entrado, muchas veces por precipitación, han abierto el ligamento gastrocólico y han encontrado una zona de necrosis tremendamente dura. Y como está necrosado, tú quieres sacar, hacer el esfuerzo de sacar, y lo único que produce son hemorragias a veces mortales. Entonces ha dicho en este momento, por esta situación de experiencia, es mejor esperar 4 o 6 semanas. La necrosis se va a licuar, una liquefacción. Entonces hace una necrosectomía con la mano, mete la mano y va sacando un líquido maloliente, verduzco, con restos de tejido pancreático, pero es fácil, mete la mano y va sacando. Porque cuando está en la primera etapa, quiere sacar y vas a sacar con fuerza y va a producir sangrado. Por ese motivo hay que esperar. ¿Qué pasa cuando tengo un absceso? Hay fiebre, leucocitosis y puede haber signos de problemas obstructivos. Hay abscesos de muy pequeño tamaño, de repente buenos volúmenes. A la ecografía te dice una colección de 10 por 10, 20 por 20. Y en este caso, cuando se hace el diagnóstico de absceso, que está en la tercera, cuarta semana, por ejemplo, ¿cuál sería el método más adecuado para poder sacar esa pus que está ahí adentro? Una punción percutánea guiada por la ecografía o por la tomografía. Introduces una aguja, por la ecografía dice sigue, 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 entras a donde está el absceso y empieza a salir la pus. Ese es un procedimiento mucho más fácil, pero que no está exenta de complicaciones. Pueden haber perfectamente perforación de vísceras huecas de grandes vasos. Hemos tenido una experiencia negativa. Estaba en la tomografía de un paciente con trauma craneano, entró una paciente de urgencia del segundo piso que le habían hecho un drenaje percutáneo y estaba en choque volémico, lesión de grandes vasos, tuvo que entrar a cirugía a parar la hemorragia porque había una lesión de la aorta. Entonces, fíjense, todos los procedimientos invasivos tienen un riesgo de complicación muy importante. Bueno, vamos a la otra. Aquí, por ejemplo, tenemos la necrosis de la cabeza pancreática. Todos los problemas pancreáticos frecuentemente están acá. En las pancreatitis leves, la recuperación. Oye, me disculpan, por favor, un momentito. Por favor, Melissa. Está bien, doctor.
del páncreas. Y esto quiero adelantarles. ¿Por qué tanto le damos importancia a esto? Porque aparentemente está la mayor masa de células pancreáticas y frecuentemente están ahí. Y cuando llegamos a la llamada pancreatitis crónica, los problemas quirúrgicos, el conducto de Gibson, hay una cirugía de Frey que es una apertura del conducto y vamos a la cabeza y sacamos casi toda la masa, con la idea básica, lo que hemos dicho desde un principio, sacar los cálculos, la precipitación, frecuentemente la pancreatitis crónica asociada a problemas de ingesta de alcohol, sacar la precipitación de los cálculos y hacer una pancreato y una anastomosis. Hay una técnica de Duval, hay una técnica de Frey. Lo importante es que se abre el conducto, se abre más o menos 9 milímetros y se anastomosan con el IE1. Pues en IDESUX o de repente una lateral con hilos adecuados. Descomprimir. Aquí tenemos un pseudoquiste. Fíjense al lado derecho. El pseudoquiste tiene muchas localizaciones, pero frecuentemente está así, ubicada en la parte del cuerpo del páncreas. Y entonces cuando va creciendo, aquí está el estómago, aquí en la parte anterior, aquí está el pseudoquiste, va creciendo y empuja el estómago, consecuentemente reduce la capacidad de distensión del estómago y comes un poco y el paciente se sirve un poco de agua y empieza a presentar vómitos. Entonces se hace la ecografía y nos demuestra que hay un quiste. Igual, no debemos precipitarnos en la intervención quirúrgica porque es un pseudoquiste. La pared es el producto del problema inflamatorio peripancreático. Todas las estructuras afines al páncreas o en relación con el páncreas forman un tejido inflamatorio y esperamos 3 a 4 semanas o 4 a 6 semanas. ¿Va a crecer el pseudoquiste? Sí, va a crecer. ¿Va a traer molestias? Sí, va a traer molestias, pero cuando haga la intervención quirúrgica, lo que me importa mucho es tener una buena pared, más o menos por encima de 1 centímetro de grosor, para que pueda hacer la anastomosis. Cuando hacemos el pseudoquiste, diagnosticamos y tiene molestias, una buena tomografía nos va a indicar la localización y la extensión. Hay muchas variables, es una imagen muy bonita de una localización donde se puede ver una sola colección, digamos, del pseudoquiste, pero en otras se puede ver en toda la gotera parietocólica y en el espacio rectovesical, y hemos sacado en la derivación interna hasta 8 a 10 litros de líquido pancreático. En este caso que están viendo en la imagen, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Espero el tiempo adecuado? ¿Con qué argumento? Que las paredes sean gruesas y me permite hacer una sutura. Pero resulta que si está cerquita de la pared, es la pared, aquí es el pseudoquiste, aquí, está bien pegado, puedo hacer lo que se llama derivación externa. Meter un catéter grueso y saco todo el líquido, lo dejo ahí unos 10, 15 días el drenaje, el equipo de drenaje para que se colapse el pseudoquiste. Pero también puedo tener una derivación interna. ¿Qué es esto? Puedo hacer una endoscopía en el gastro, una apertura, digamos, una perforación entre la pared posterior del estómago y el quiste, una gastrocistoanastomosis, gastrocistoanastomosis. Esta técnica personalmente no me gusta porque en la parte, fíjense, en la parte final del pseudoquiste, por donde está el páncreas, se quedan restos de tejido necrosado y eventualmente podrían infectarse más. Es lo que me gusta hacer y hemos hecho con nuestros residentes, una derivación interna, cisto y ayuno anastomosis en la parte más inferior, en la parte más declive. ¿Está bien así? Se hacen 2 planos de sutura, una sutura muy adecuada y me gusta en asa de Brown hacer la cirugía y lo dejo ahí y todo el líquido que se puede formar va bajando hacia el intestino y en poco tiempo esto se colapsa y hago otra vez un examen, digamos, de una tomografía y el pseudoquiste desapareció porque los signos y síntomas de problemas obstructivos está, digamos, resuelta. Vamos a ver la otra. Igual aquí tenemos, hemos dicho, diversos lugares. Aquí en la imagen A, necrosis en la parte distal, la cola pancreática. Esto es al azar, esto no se planifica. La tomografía aparece y el radiólogo te informa. Hay una zona de necrosis en la cabeza, en el cuerpo, en la cola del páncreas. Hemos hablado, fíjense en el B, hay 2 cositas, si están viendo, blancas, son las agujas que se ha hecho para hacer la aspiración del líquido, ¿verdad? Es guiada por ecografía. Bueno, entonces, aspiración y eso manda cultivo antibiograma y una tinción de gran sale positivo, ya sabe que son bacterias. Entonces, igual antibiótico
y esperar el momento oportuno para entrar a hacer una cirugía laparoscópica de drenaje o de repente una cirugía convencional para sacar todo lo que significa la necrosis infectada del páncreas. ¿La otra? Vamos, otra. Entonces, el manejo. Habíamos tenido diversos criterios. Ahora vamos a juntarlos todos en una revisión rapidita. Aporte hemodinámico. De aquí, fíjense, reposición de líquidos 4 o 6 litros al día. Ya les he explicado por qué, ¿verdad? Ya no hay duda de situación. Prevenir la hemoconcentración, porque eso va a tender a una precipitación, a infección y necrosis. Ya hemos dicho esa situación. El dolor hay que tratar. Aquí de repente no usa la morfina porque puse espasmo, pero usa la meperidina, por ejemplo, o el demerol, que me parecen son buenas en este sentido. Otro aspecto que me parece, o el paracetamol si quieren ustedes, el aporte nutricional. Este paciente con pancreatitis, desde que empezó el dolor gravísimo hasta que está en el hospital, seguramente está en NPO, dieta cero, y el problema catabólico intenso hace que empiece a perder peso. Primero va a haber la digestión, digamos, si me permiten ustedes, comparativamente, una digestión de los carbohidratos. Van a acabar, se agotan carbohidratos y el organismo, como no consume nada por vía oral, ni siquiera endovenosa, la nutrición parenteral total, va a haber una catabolia del tejido graso. Entonces el paciente empieza a perder peso y tú ves la bola de Bichat, empieza a perderse, aquí está la bola de Bichat, empieza a perderse y se pierde mucho peso, las grasas. Es el mecanismo, ¿sabe? 1 gramo de grasa es igual a 9 calorías, consecuentemente ayuda, pero está con un gran daño al metabolismo interno. Se acaban las grasas, el paciente pierde peso, empieza lo que se llama canibalismo proteico, se empiezan a consumir las proteínas. Cuando existe esto, la tasa de mortalidad está en el rango del 60 hasta 80% cuando existe esta situación. Cuando el paciente que vemos, catalogamos por todos los criterios de Ramson, por todo lo que hemos hablado, por las imágenes, por el criterio de experiencia del médico, yo digo a esta paciente, voy a hacer nutrición, hago una punción central. Fíjense, punción central es otro capítulo que son libros voluminosos de nutrición parenteral total y punción central. Por ejemplo, puedo decir, ¿está bien, Melissa? ¿Puedo darles una charla breve, chiquita de nutrición de punción central? ¿Melissa? Hola, Melissa, ¿me estás escuchando? Sí, doctor. Entonces, ¿me dan unos minutos para la punción central? Sí, doctor. Yeah. Sí, doctor. Opto por la punción central porque hay un colapso circulatorio y veo indicaciones de la punción central. Pacientes de manejo de elementos vasoactivos, nutrición parenteral total, porque es una sustancia hiperosmolar y requiero una vena gruesa de un torrente rápido, buen volumen de sangre, aunque también tenemos ahora nutrición parenteral periférica, entra por la cefálica o la basílica. Cuando hacemos la punción central subclavia, hay que tener una posición Trendelenburg para evitar las embolias gaseosas que son altamente mortales. Una concentración de 30 a 40 ml de aire, por ejemplo, puede ir al cerebro o al corazón y produce la muerte del paciente. Una vez hecho esto, asepsia rigurosa porque estoy entrando al medio interno, que voy a meter agujas, y una causa de infección son las punciones centrales. Bueno, he hecho de todo, estoy seguro ya, está bien, debo pedir una placa radiográfica para saber si no he dañado el pulmón. La complicación más importante es neumotoras por la función central, y cuando ya está, todo está bien, certifico que la imagen radiológica está normal, todo está bien, empiezo con solo glucosado al 5% para adaptar metabólicamente al paciente. Nunca voy a meter nutrición parenteral o glucosa al 50% porque puede producir una crisis, digamos así, insulínica. Entonces voy adaptando al organismo porque la nutrición parenteral tiene intralípidos 0,9%, glucosa al 50% y proteínas. Consecuentemente, es una solución tremendamente hiperosmolar que no daña el endotelio del vaso porque es un flujo venoso violento de la subclavia. Entonces, diluye rápidamente la concentración. Este es un procedimiento de principio para que el paciente no empiece la digestión del carbohidrato, grasa y las proteínas. Entonces, me mantiene un peso adecuado, pero si voy a hacer usar mucho tiempo, me causa mucho problema a nivel de la mucosa del intestino. En todo caso, cuando tenemos pacientes de esta naturaleza y catalogamos por todos los criterios que les he explicado, catalogamos que es leve, nosotros optamos por la vía enteral,
colocamos una sonda nasoyayunal. Tenemos una técnica para colocar, si me permiten ustedes, entra por la nariz. La sonda nunca van a colocar allá al fondo, es ahí el orificio. Y la sonda nasoyayunal tiene una parte de metal que se va introduciendo y tenemos una marca que está en el estómago. Y no me esmero, se queda en el estómago 1 o 2 días. ¿Por qué? Ahí lo dejo. Cuando meto la sonda nasoyayunal en la parte extrema, ahí puedo meter el suero fisiológico un poco, si ustedes me permiten, simulando la manguera de los bomberos. Meto a presión, cosa que la punta haga este ejercicio y vaya al píloro, a la primera posición del duodeno, y el peristaltismo se lo va a llevar. Eso ya ni me preocupa. Se lleva el peristaltismo, saco una radiografía al día siguiente y veo la parte metálica en la parte media del abdomen, me está indicando que sí puedo hacer. Si este paciente estuvo muchos días sin alimentación, empiezo con una dieta isosmolar, agua de anís, por ejemplo, decirles, y siempre me gusta aumentar un poco de azúcar porque los enterocitos, las vellosidades de la microcirculación son importantes a nivel de la mucosa del intestino para darle las células madres, las criptas de Lieberkühn deben tener adenosina trifosfato aquí en la base para que las células de Paget y todas las células vayan creciendo y vayan cambiando, ustedes saben bien por fisiología, que es la mucosa de donde se cambia más rápidamente, hay mucha mitosis, mucha proliferación, por eso es importante no usar terapia radiante en este problema. Entonces, eso es la nutrición parenteral por la sonda nasoyayunal, mantiene todas las células adecuadamente bien, los cilios para que puedan mover, para que hagan la absorción y el traslado de los medicamentos. ¿Qué pasa con nutrición parenteral? Hay deficiencia de oligoelementos y lo más importante, una atrofia de las vellosidades y consecuentemente va a haber unas diarreas brutales. Hasta por ahí está bien. Vamos a otra. A ver, cuando tenemos una pancreatitis grave mayor al 30%, cuando tenemos esto, nos está indicando de la gravedad. Por lo tanto, debemos concentrarnos en el trabajo del terapista, del médico internista, del cirujano, y de acuerdo a la gravedad con otros como el neumólogo o digamos, el nefrólogo, ¿verdad? Ese tipo de necrosis, como os he dicho, 2 o 3 semanas frecuentemente demora. Por eso no tiene sentido hacer una tomografía los primeros días, primeros 5 o 6 días. Pero también se ha subrayado que depende mucho de la individualización del paciente. No todos los pacientes son iguales. Entonces, pero es sentido común este tiempo. Hemos hablado de estafilococos, cuando empiezan a aparecer hongos, ese sí que es mal pronóstico. Porque resulta que los hongos aparecen en pacientes inmunodeprimidos. Ese es el motivo por el cual nosotros en el viernes le colocamos inmediatamente una sonda nasoyayunal. No queremos que el paciente sea inmunodeprimido. Y cuando es inmunodeprimido, todos los linfocitos T, B, la IgG, IgM se altera de tal manera que cualquier infección, cualquier situación se vuelve grave en un paciente. Cuando abre la boca el paciente va a ser una cosa blanquecina como si hubiera nevado y hace endoscopía, todo el esófago está blanco, hongos. Mal pronóstico, hay que usar medicamentos para hongos, tienen nefrotoxicidad, se va complicando la vida. Por ese motivo, en el páncreas, en el problema pancreático, líquidos, en resumen, líquidos, electrolitos, buena nutrición para evitar la catabolia y el metabolismo, como hemos indicado, la pérdida de proteínas, grasas, carbohidratos, grasas y proteínas. Antibiótico terapia, y hemos dicho, puede ser las cefalosporinas, las quilomonas. Nosotros hacemos el triconjugado, por ejemplo, que es muy importante en el manejo de esta pancreatitis. Entonces, aquí estamos en un campo totalmente de discusión. Unos todavía dicen que no hay que usar, nosotros desde un principio, en unas revistas que hemos revisado con nuestros residentes, cuando colocamos pacientes empíricamente los antibióticos. ¿Por qué empíricamente? Sabemos que va a ser la Escherichia coli por otros estudios, entonces le damos cefalosporinas, metronidazol, porque va a haber una flora mixta anaerobia. ¿Por qué? En la tomografía vi puntos negritos, que son bacterias, y también le ponemos cefalosquinolonas, por ejemplo, 400 miligramos cada 12 horas. Entonces, ¿esto para qué? Para disminuir, digamos, la agresividad, la virulencia de los gérmenes, evitar las tasas de morbimortalidad. Esa es la combinación. Resumen, líquidos, electrolitos, alimentos y antibióticos y buen criterio del cirujano. La otra. Entonces, aquí todo lo que hemos dicho, hemos hecho un resumen, ¿verdad? Entonces ya no conviene remarcar todo eso, simplemente subrayar. Cuando viene un paciente con diagnóstico de pancreatitis, hacemos todo lo que hemos dicho, determinación del laboratorio, a los pocos días, los criterios de gravedad Johnson, Apache,
Baltasar, por ejemplo, el BISAT, todo eso para tener una idea del momento oportuno cuando seguimos la tomografía. Y junto a estos conceptos, y saco un concepto diferente, decir, este paciente está yendo a una pancreatitis grave, consecuentemente hago todo el esfuerzo para tener un equipo multidisciplinario, porque este paciente tiene mucha tasa de morbidad y mortalidad, son enfermedades muy caras, la nutrición parenteral cuesta cara. Entonces, todo lo que están viendo en la imagen, tenemos que trabajar en forma conjunta, ver con otros especialistas y pacientes siempre en terapia intensiva. La otra. Cuando existe un problema, hemos hablado de eso también, solamente ya hemos dicho, cuando hago una RCP, mando a hacer una RCP, primeras 24 horas, quiero saber que la amilasa no se eleve, que el paciente tenga una hematocrito de hemoglobina entre límites normales, que no esté sangrando, porque hacen el corte, aquí son las 12, se hace el cortecito se hace a las 11, alejándome del problema del conducto pancreático a las 11, pero resulta que al cortar puede sangrar. Entonces tengo que ver, y cuando sangre el endoscopista ve, puede ser un electrocauterio o de repente alcohol absoluto, puede ser, y también tengo que estar atento a la llamada perforación de la segunda porción del duodeno, que pues silenciosa a las primeras horas y empieza a tener taquicardia inexplicable, fiebre, leucocitosis, y se han hecho RCP, se hace rápidamente una imagen, una buena radiología o ecografía, o de repente una tomografía para ver aire subdiafragmático, o sea, aire en el retroperitoneo. Entonces, cuando yo demoro en el diagnóstico una perforación del duodeno, más allá de las 24 horas como punto de referencia, las tasas de morbidad y mortalidad son mucho más elevadas. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, cuando hacemos RCP, indicamos atento con mis residentes para que no haya habido perforación, porque a veces perfora y no se da cuenta el endoscopista y te manda como normal, pero el paciente está yendo bien, te pone fiebre, taquicardia, saturación de oxígeno va bajando, está indicando que algo ha pasado y es algo, puede ser una perforación y tú tienes que descartar. Hay muchos métodos, puedes meter una sonda en la sogacha, un contraste y se fuga al retroperitoneo, te está diciendo aquí está la perforación y tienes que entrar a operar. Pero con un índice de gravedad porque ya se demoró más de 24 horas. Vamos a la otra. Ahora es bien, si decimos que la pancreatitis es de origen biliar y la catalogo como leve, una vez que he dominado el cuadro y el paciente ya está bien, elimina gases, acepta la alimentación oral y la amilasa se ha vuelto normal, entonces tengo un rango más o menos de 48 a 72 horas que debo hacer la colecistectomía. Es mejor hacerla en el hospital cuando está el paciente internado. Se le explica al paciente con la mayor educación posible, se dice, esto ya está resuelto la pancreatitis, pero el foco que produjo esa enfermedad persiste. Aquí está la vesícula lleno de piedras y puede dar un cálculo otra vez. De hecho, el RCP puede pasarse ese cálculo, pero es mejor sacar la vesícula. ¿Qué pasa si digo, bueno, vaya a hacer, está bien, cuando se ponga mal, viene a buscarme? Tengo mayor tasa de complicaciones. Recomiendan que más la paciente, sabemos cómo son los pacientes, una vez que están en el hospital no quieren volver. Entonces decimos, esperamos 3 días que el edema pancreático reduzca para que tú puedas manejar las pinzas del laparoscopio y hacer una ectomía vesicular. Hace la colestectomía vía laparoscópica y al otro día se va el paciente, siempre y cuando que tu técnica sea depurada, sea bien realizada y no haya complicaciones. Entonces, has resuelto el problema del páncreas y le has quitado el origen que es la parte biliar. Entonces, nosotros hacemos eso, hacemos la cirugía a las 72 horas cuando el nivel de amilasa está normal. Con la ecografía me dice que el páncreas era así edematizado, se ha vuelto casi normal, entonces es muy fácil hacer la cirugía y el paciente se va en 3 o 4 días más, pero en buen estado. La otra. Aquí, situaciones especiales, fíjense el centro. Cuando demoramos en el diagnóstico, cuando no hacemos una muy buena interpretación de los factores de riesgo, fracaso multiorgánico. Entonces me da tasa de mortalidad y debo entrar a la cirugía cuando no me di cuenta que había una necrosis importante, una situación, parece paradójico, pero digamos, ahí vienen pacientes del área especialmente rural con este tipo de problemas. Sobre el pseudoquiste ya les he hablado, las variables que puedo hacer como tratamiento, no voy a repetir la situación. Absceso, drenaje también les he hablado, guiada por ecografía o tomografía, y según catéter sale pus, medio litro, 1 litro, y el paciente la respuesta es espectacular.
esa pus produce una gran reacción inflamatoria, un daño al sistema inmunológico, tanto celular. Entonces, de manera que el paciente entra en un estado de colapso y simplemente el sacar la pus, a los 2 días el paciente está muy mejorado. La curva térmica sale en 38, casi 37,2, 36,8, entre límites normales y el paciente tiene un bienestar. Hacemos un hemograma y los leucocitos que saben 18,000, 20,000 van a límites normales. Aquí tenemos una pancreatitis grave biliar con sepsis, ya hemos dicho, hacemos la endoscopía y la esfinterotomía y acaba el problema, ¿verdad? Ahí arriba dice posibilidad de colonización micótica. Ya saben por qué, ya les he explicado. Es muy importante, desde un principio, si ya sabemos por los factores pronósticos, si aquí he hecho una ecuación rápidamente, va a ser grave nutrición, una zona nacional para alimentar, cosa que no baje su defensa. La alimentación es una cosa muy importante en el pronóstico del paciente y no habrá hongos. Pero si no está alimentado, bajan las defensas, aquel hongo que era insignificante se vuelve tremendamente agresivo. ¿La otra? Entonces, ya hemos dicho, se debe realizar la evaluación de gravedad con todos los factores que les he indicado. Al principio, tratamiento conservador. Les he dicho también es una reanimación intensiva con líquidos, una nutrición parenteral o nutrición enteral. Estudio imaginológico 48 horas si fuera necesario la tomografía, dependiendo de la situación del paciente. A mí me gusta hacer al quinto o sexto día para ver si realmente hay alteración. Nutrición enteral, hemos hablado de la zona de ayunar, en el sentido de las ventajas que tiene esta situación y si fuera necesario procedimientos mínimamente invasivos. Bueno, para la necrosectomía. Vamos a la otra. Muy bien. Ahora, ¿puedo verlos a todos, por favor, Melissa? Tenemos 5 minutitos más, por favor. O 10 minutos más. ¿Pasar la imagen esa, por favor? Hola, Melissa, ¿me escucha? Eso, muy bien. Cambia eso. Quisiera verlos a todos, por favor. Muy bien. Vamos a aprovechar estos minutos, nos queda todavía un tiempo. Hemos acabado. No estamos hablando de la pancreatitis crónica, nos ha dado un pantallazo muy rápido respecto de la operación de Duval, por ejemplo, que eso no va a entrar al examen. Pero tienen que saber que la pancreatitis crónica es un dolor intenso y el paciente por la gravedad, por la fibrosis pancreática, puede producir alteración de las células acinales y las células ductales. Consecuentemente va a haber una insuficiencia de enzimas, va a haber una estetonecrosis, va a haber destellos, digamos, diarreitis en el baño, va a haber una materia fecal media grasosa que flota fácilmente, insuficiencia exócrina. Puede haber, si el daño es muy grande, insuficiencia de insulina por una diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? Y también se llama la diabetes pantogénica o diabetes tipo 3, en la que hay una resistencia a la insulina. Hay insulina, pero hay mucha resistencia. Entonces, fíjense, la pancreatitis crónica es una cosa muy importante porque puede llegar a una cirugía de Whipple, una duodenopancreatectomía. Pero también ya hemos entendido que la presión intraluminal del conducto se puede resolver mediante una RSP o de repente mediante una operación de Duval, que es una pancreato y una anastomosis, o de repente la cirugía de Frey. Entonces, fíjense, son variables que solamente estoy indicando a ustedes para que sepan de la importancia de la pancreatitis aguda, que recupera el 85%, y llega a la complicación en otro porcentaje pequeño que queda. En algunos pacientes, especialmente los tomadores de alcohol, 150 gramos al día durante 15, 20 años, puede llegar a esta toxicidad, se va el término, por el alcohol que produce precipitación de proteínas y calcio. Ahora bien, rápidamente, por favor, jóvenes, señoritas, ¿alguna duda, alguna otra cosa que que tienen duda ustedes? Quisiera que me pregunten rápidamente, por favor, o alguna cosa que les causa novedad. Entonces yo voy a preguntarles, aquí tengo algunos nombres, pero tengo pocas fotos de sus caras, nada más. Los otros no sé si estarán presentes. A ver, aquí veo a la señorita Ángela. ¿Alguna pregunta, Ángela?
¿Alguna duda, algo? No, doctor, me ha quedado claro todo. ¿Me he explicado correctamente? ¿Crees que ha sido coherente mi explicación? Sí, doctor, le entendí.